Esa es la grabación y compartimos pantalla con este estudio de no todos los desiertos son. Entonces, ah, ahí estamos compartiendo la pantalla, como ustedes pueden ver, con Misterio Bethesda, con el pastor allá en Estados Unidos, que la iglesia ha estado normalizando su actividad en Estados Unidos y esperamos que todo salga bien. Que Dios sea propicio para todo, porque allá en Estados Unidos no toda la gente quiere vacunarse, entonces hay una cosa bien compleja. Y Ministerio Bethesda aquí conmigo, aquí en Viña del Mar, el Señor me ha bendecido, me permitió ser de bendición para ustedes también. Entonces, lo bueno de nuestro desierto, ¿verdad? 5, no todos los, la serie No todos los desiertos son malos, 7 realmente. Al finalizar este ciclo, todos los desiertos, no todos los desiertos son malos, haremos una comparación entre el sustento de Dios al pueblo de Israel y el sustento de Dios a través de Jesucristo, a sus hijos, redimidos por la misma sangre de Jesucristo. Entonces vamos a hacer una comparación, cómo se mantuvo esa idea del sustento, ¿verdad? El sustento es más que dinero, el sustento es más que bienes materiales, el sustento es todo lo que necesitamos para vivir, lo básico. Algunas veces la vida se nos complica, hermano, porque andamos muy ansiosos de muchas cosas. Pero algunas veces las personas que tienen menos y son más felices porque miran más las cosas. De hecho, nosotros, de repente usted, este último tiempo, por unas razones bien especiales de lo que estoy haciendo, porque ha sido conmigo, no he tenido continuidad con mi mamá enfermita, con otras cosas que han estado pasando a nivel familiar. Entonces, pero me ha tocado la oportunidad de conversar con personas que tienen, por ejemplo, su campito y te hablan de lo que ellos ven. Y dices, chuta, ¿cómo es que yo no veo eso? Te hablan de los cerros, de una hermosura de una flor, del museo del paisaje, de las cosas, y tú te quedas sorprendido y dices, bueno, realmente Dios hizo este mundo para que lo disfrutemos, pero no lo disfrutamos porque es la ansiedad muchas veces del hacer cosas o de hacer cosas o adquirir cosas. Entonces, vamos a ver la situación ahora, lo que nos plantea el estudio de día. En Deuteronomio 2.7, como si el Señor y Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho durante estos 40 años, que hemos usado esto del desierto que tuvo que vivir el pueblo israelita, del desierto que vivió Agar, del desierto que vivió los patriarcas. Entonces estamos viendo los desiertos. Y en ese contexto de no todos los desiertos, dice, durante estos 40 años ha estado con ustedes y los ha cuidado en su marcha por este inmenso desierto sin que nada les haya faltado. Y sin que nada les haya faltado. Lo esencial. Ahí tenemos que tomar una cuestión bien especial, ¿eh? Porque ¿cuál es el principal problema que tiene la teología de la prosperidad? Que la teología de la prosperidad no considera prosperidad los bienes satisfechos, sino que muchas veces apela a la ostentación, no a una necesidad satisfecha, sino que muchas veces la gente quiere ostentar. No sé, pues, Dios me ha bendecido porque tengo el auto último modelo, o porque viajo en estas condiciones en un avión, o porque mi casa tiene estas condiciones. O sea, no es que tengo una casa, agradecido a Dios por eso, no es que tengo un vehículo o tengo una. No es. No, la teología de la prosperidad apela a obtener cosas para ostentar. O sea, un reloj de $5.000, una cosa, y la idea es que las cosas hacen lo mismo. Entonces, cuando Dios dice, nada te ha faltado, no está hablando de lujo, de ostentación o de cosas, sino de todo lo que era necesario para vivir y sustentar sin pasar necesidad. Dice, el 8.2.5 dice, acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios los hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Dios no necesita conocer sus pensamientos y ya los conoce, era para que ellos mismos pudieran darse cuenta de cómo eran. Y aunque los hizo sufrir
y pasar hambre. Y después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante estos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Entonces, veamos el punto culmin de lo que hemos estado estudiando. Dios me alimenta en mi desierto. A pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios nunca los desamparó. Siempre los alimentó. Yo quiero decirte una cosa. Si tú entregaste tu vida al Señor Jesús, si tú hiciste un pacto con el Señor, de caminar con Él, yo te puedo asegurar que durante todo este tiempo nunca te ha desamparado. Siempre ha estado contigo, sustentando tu alma y tu cuerpo. Dice Éxodo 16, dice, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Y hay momentos porque la fe se prueba cuando la condición es adversa. Entonces dice Dios, hubo un momento en que hubo necesidad, que no hubo suficiente, yo esperando cómo respondían a esa fe. Y lo que ocurrió son las quejas, porque nosotros los seres humanos ofendemos a Dios que nos prometió sustentarnos y no sabemos esperar en Él. Como dio el testimonio la hermana, la vez pasada, nuestra hermana Silvia, cuando dijo que había momentos en que ella algunas veces estaba haciendo una obra misionera y había momentos en que no tenía nada, y de repente tocaban la puerta y aparecía un paquete con lo necesario para ella y no había ni una persona a quien darle las gracias, porque las personas se iban, se escondían, no querían, pero estaba lo que ella necesitaba. Dios provee de una manera, usa a las personas para proveer. Entonces, cuando hubo un momento de necesidad, ¿qué impera cuando estamos pasando mal? ¿Qué espera? ¿Ser agradecidos o quejarnos? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a quejarnos cuando las cosas son adversas, cuando no salen como nosotros queremos o esperamos que salgan. Entonces tenemos que sacar la queja y despertar la fe. Sacar la queja y despertar la fe. Y la fe en un momento difícil, porque la fidelidad a Dios es súper importante mantenerla cuando las cosas no son como nosotros queremos. Esa tarde llegó una gran cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente a los alrededores del campamento estaban húmedos del rocío. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les dio para comer. Entonces interesante porque estamos en el desierto y las codornices no andan en el desierto, pasan por ahí, camino en las migraciones. Dice que llegó una gran cantidad que cubrieron el campamento, o sea, era llegar, tomar, elegir el mejor pollito, el más grandecito, ¿verdad? Elegir y comer carne. Porque ellos están reclamando allá en medio de la esclavitud, teníamos carne. Es impresionante el ser humano. ¿Eh? Dice, está pasándola mal, siendo tratado muy mal, y dice, bueno, en condiciones inhumanas. Muchas veces morían por el duro trabajo en las canteras, pero ellos dicen, pero ya teníamos de todo. O sea, lo que tenían todos los días es la posibilidad de morir en condiciones indignas. Entonces ahora anhelaban la carne, bueno, y pura queja. Ellos no van a pedirle a Dios, Señor, estoy con esta necesidad, sino que ellos murmuraban contra Moisés y ellos se quejaban contra Dios. No debe estar la murmuración en nuestra boca nunca, porque a Dios no le agrada, ni tampoco debe estar la queja, sino el agradecimiento, porque Él va a responder, Él lo prometió y Él lo va a hacer. Eso es vivir por fe y en fe. Vivir por fe es creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Entonces dice el salmista, con una versión Reina Valera del 60, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces hace una proclamación, y cuando estamos hablando de justo, no estamos hablando de una persona buena, sino una persona que haya justicia en Dios, que es justificado por Dios, aún en medio de su debilidad y pecado, Él es justificado por el Señor.
Entonces dice, no he visto justo desamparado. Siempre aparece la justicia de Dios para los que son justos. ¿Y quién es justo? Aquel que cree en el Señor, aquel que busca al Señor, no aquel que es perfecto, no comete errores, que nunca, perdón la expresión muy chilena, nunca mete las patas, nunca que se equivoca, no, 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 o nunca peca. Estamos hablando de aquella persona que haya justicia en el Señor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, estamos reconciliados con Dios. En nosotros no hay justicia, hermano. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Nuestra justicia se halla en Cristo. Entonces cuando dice, no he visto justo, no he visto persona que confía en Dios desamparada. Eso quiere decir, cuando dice, joven fui y he envejecido y no he visto persona que confíe en Dios y que haga de Dios su estandarte, desamparada ni a su descendencia bendiga el pan. El otro salmo dice, da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. Dios se pactó con nosotros. Nosotros somos personas de pacto, estamos en un pacto con Dios, en promesas del Señor. Dice que nada, dice que Dios, el Señor nos recuerda, Jesucristo dice que si las aves del cielo nos siembran y ciegan y Dios las alimenta, ¿qué más de nosotros? O sea, hay una promesa implícita ahí que Dios dice que nos va a dar lo que necesitamos, si procuramos de él. Mira, hay pueblos y naciones enteras, hermano, antes de seguir adelante. Hay pueblos y naciones enteras, en África, en mismo Europa y en otros lugares más, que han hecho pacto con el diablo. O sea, se han apartado de Dios para seguir las cosas. Y el diablo no es fiable. El diablo no es fiel, no es de pacto. Él a sus seguidores no los trata bien. Porque hay pueblos en África que pasan mucha necesidad y todo lo que adoran son imágenes demoníacas, cosas así. Entonces, aquí está hablando a los que le temen, a los que buscan, a los que escuchan su palabra. Lo segundo, lo primero, Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Dice ahí lo primero, Dios nos alimenta en el desierto. Lo segundo que sacamos del estudio que hemos estado haciendo, Dios sacia mi sed en el desierto. Sacó agua de la peña o la roca y no poquita agua. Me gusta ese cuadro que está ahí porque nos muestra la típica agua de la peña, así como una agüita, como un chorrito de agua, ¿verdad? O un cañón de agua, sino una vertiente de agua que está llenándolo todo. O sea, mucha agua para que el pueblo pudiera beber, tomar y saciarse. Entonces sacó agua de la peña en medio del desierto, donde no hay nada de agua. Entonces en Oso 17:5 6 dice, el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, para que toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pasaré frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Dios tiene muchas maneras de proveer. Estas son maneras muy especiales de la provisión de Dios, pero la provisión de Dios está presente. Dios va a usar muchas maneras, como estas formas muy especiales de milagro o otras maneras para proveer nuestra necesidad. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios del pacto. Entonces, no todos los desiertos son malos. En el desierto tenemos la posibilidad de ser saciados, alimentados, de saciar nuestra sed. El Salmo 61:3 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Y aquí está hablando, entramos al otro punto, dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, o sea, ¿qué tipo de sed sacia? Un alma sedienta. Es muy interesante el concepto de alma sedienta. ¿Sedienta de qué? ¿De agua? Esa alma que no se sacia, que no encuentra paz, que no encuentra tranquilidad, que no se conforma con lo que le rodea, sabe que hay algo más. Y el único que llena el alma es Dios. Por eso cuando el alma humana fue hecha por Dios para estar en comunión con Dios, que es el que le da estabilidad, la sacia, la llena. Entonces, muchos no entienden que el concepto de infierno es un alma que nunca va a encontrar va a saciarse ni va a apagar su sed,
porque, porque en el infierno no hay contacto de Dios. Más que un castigo, está siendo, digamos, si usamos la palabra, no está siendo sustentado por Dios. ¿Por qué? Porque esa persona durante toda su vida le dijo a Dios, no quiero tener nada que ver contigo, yo no quiero saber nada de ti. Y Dios le dice, muy bien, no voy a mandarte a un lugar donde nunca me vas a ver, nunca vas a ver y estás desprovisto de esa comunión con Dios. Y resulta que el alma, lo que no entiende el ser humano y lo que usted y yo entendemos, es que el alma, lo único que la sacia es Dios. Y si no hay Dios, el alma nunca se saciará. Las personas que van al infierno van a estar en una sed eterna, que es lo que le plantea con Rico y Lázaro. Una sed, cuando Rico dice que sacie mi boca para que Lázaro tome agua, el rico lo que no entiende es que no es una sed de agua la que tiene, sino una sed de Dios, porque en ese lugar no hay presencia de Dios. Dios decidió no manifestar su presencia. Dice, pero pastor, el Dios está en todas partes, pero Él decide no estar ahí. Una zona sin Dios, de una eterna sed. Y tercero, Dios me provee mi desierto. Sus vestidos y sus calzados no se me hicieron y sus pies se hincharon. Eso de sus pies no se hincharon significa principalmente que la enfermedad no los alcanzó, que la enfermedad no los atacó, no enfermaron, no enfermaron. Eso significa, principalmente porque la hinchazón de pie es producto de un mal funcionamiento. Y recuérdense ustedes que cuando vino la plaga por tanta murmuración y porque tanto se quejaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés y contra Aarón, que Dios mandó una plaga, o sea, Dios permitió que las serpientes se acercaran al campamento, los mordieran y empezaran a morir, pues serpiente altamente venenosa. Y ahí vino la serpiente puesta en la vara, es una imagen que se hace de bronce, donde todo aquel que mirara a la serpiente en un acto de fe, en un acto profético, encontraría salvación, porque la serpiente puesta en ese báculo, ese palo, representaba a Jesús clavado en la cruz. Que todo aquel que mirara y pusiera su fe en él, iba a ser salvo. Y la serpiente, bueno, se erige ahí, bueno, y de ahí y la gente encontró sanidad. Y de ahí que el símbolo también del sistema de salud mundial es una serpiente que está rodeando una vara. Por eso usted en los servicios de salud que ve, por ejemplo, la ambulancia o va a un servicio de salud en Chile o en otro país, realmente está la vara y alrededor está la serpiente. La influencia de la palabra de Dios y de Dios es muy grande. Entonces, ahí está la vara que, que representa la sanidad. Eso es un símbolo que se extendió en el mundo por siempre. Y en Deuteronomio 8:4, durante estos 40 años no se le gastó la ropa ni se le hincharon los pies. 40 años, no sé si usted pueda decir que tiene una ropa que le haya durado 40 años. A no ser que le haya guardado esa ropa de cuando era chiquitito, cuando era bebé, y la guardó, claro, esa ropa puede estar guardada ahí en un cajón, no le va a pasar nada. Pero ropa ya de adulto, 40 años con una ropa, por ejemplo, los que la empezaron a usar a los 10 años o a los 20 años ya tenían 60 o 50, ¿verdad? 50 o 60. Una ropa que no se deshilachó o se quemó o se rompía, porque cuando la ropa se quema producto del sol, y es un sol es fuerte, pero Dios produjo el milagro que ese hilado que tenía en su ropa nunca se gastó y lucía como la primera vez. Y su cuerpo expuesto a un desierto calurosísimo, que por la misericordia de Dios y la nube que Dios puso ahí para poder tener en este peregrinaje de 40 años una sombra permanente del campamento que se movía y la nube iba con ellos haciéndole sombra. Una tremenda bendición. Y después la columna de fuego en la noche que les iluminaba todo el campamento y producía calor. Porque los desiertos tienen la tendencia, o cualquier lugar, que son altas temperaturas en las mañanas o en las tardes,
y en la noche son temperaturas que pueden llegar a bajo cero. Pero Dios estaba bien consciente de eso. El mismo que hizo el mundo sabía cómo y le dio eso. Entonces, durante estos 40 años la ropa no se le echó a perder, ni sufrieron enfermedades físicas que le impedían caminar. Y en Deuteronomio 29, 5 al 6 dice, en la versión nueva versión internacional, dice, durante los 40 años que lo guía a través del desierto, no se les desgastó ni la ropa ni el calzado. No comieron pan ni bebieron vino ni ninguna bebida fermentada. Eso lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios. O sea, no tenía motivo en ese tiempo ahí a la seca. O sea, no bebieron cosa que era alcohólica ni fermentada, sino que agua en el desierto. Y con eso se sostuvieron y estuvieron bien. O sea, esto es algo bien maravilloso, hermano. Ver el sustento de Dios. Pero eso que está ahí, que está hablando Dios para ahí, es la promesa de Dios para nosotros. Todo lo que sale de la Biblia es una forma para que nosotros veamos cómo actúa Dios, cómo es Dios. Cuando Dios promete y cumple, es un Dios de pacto. Él cumple los pactos, a diferencia de nosotros, que siempre estamos olvidando los pactos que hacemos con Dios. Algunas veces, en circunstancias medias complicadas, nosotros decimos, Señor, pero si tú me bendices o si tú me libras de esto, yo te voy a seguir mi vida y no me voy a apartarme nunca y voy a hacer esto, otro. O Señor, si tú me ayudas, yo te voy a entregar esto, así como lo hizo el Jacob cuando estaba ahí. Dijo, bueno, Señor, si tú me libras de ahí, yo haré un pacto contigo, te serviré, te seguiré, apartaré mi diezmo y haré todas esas cosas. Eso es lo que hace Jacob. Y cuando estaba ahí haciendo un pacto en el lugar donde está la escalera, se le apareció el Señor y dijo, qué terrible este lugar, es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, él, nosotros con eso hacemos pacto, Señor, yo te prometo que yo voy a dejar esto y voy a dedicarme a esto otro, y hacemos pactos con Dios, que muchas veces Dios no nos dice que lo hagamos, pero no los cumplimos. Señor, yo te prometo apartar un tiempo para servirte a ti, y nadie te pidió que lo hiciera. Pero decidiste hacer ese pacto con Dios y no se cumple muchas veces. Pero Dios es un Dios de pacto que cumple su pacto. Dios dijo que no te iba a faltar ni Él te iba a proveer. Así es. En Nehemías 9:21, durante 40 años les diste de comer en el desierto y nunca les faltó nada. Es lo que va a pasar contigo, nunca te va a faltar nada. Puede que haya escasez, puede que haya momentos difíciles, pero nunca te va a faltar. Y después de cada paso por el desierto vienen los momentos de bendición. Porque yo sé que muchos de ustedes ahora están viviendo momentos de mucha bendición después de haber pasado momentos difíciles. Y la bendición no solamente se mide en lo material, sino que se mide en la estabilidad emocional, se mide en muchas cosas, se mide en el crecimiento, en todo, pues, se mide en el hecho de ser más maduro para responder, más maduro para enfrentar las cosas, más maduro para tomar decisiones. Todo eso es bendición. Más sabio, todo eso es bendición. La bendición no solamente son bienes materiales, la bendición es saber que yo estoy rodeado de cosas que me son favorables para mi crecimiento, para mi desarrollo y para mi sustento. Entonces dice, nunca te faltó, nunca, todos esos años. Y la pregunta es, ¿a usted le ha faltado? Y hay algunos que les falta porque no cumplen la palabra de Dios, ¿no? Porque la Biblia dice, abrir la ventana los cielos y la bendición hasta que sobreabunde. Hay mucha gente que no entiende eso cuando hacemos pacto con Dios, cuando nos metemos con Dios, cuando estamos con Dios. Por eso el Señor de Jesús dice que hay algunos que tratan de vivir una ambivalencia. O sea, quieren estar en el mundo y quieren estar con Dios. Y dice, eso no se puede, eso no funciona así, esto no es así. O dice el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hay momentos que las personas que quieren estar en una ambivalencia, no, cuando tú te metes con el Señor, tú cambias, o sea, tú tienes una manera, una forma de vida diferente, donde tú vas a cumplir por fe los pactos con Dios, vas a honrarlo, amarlo, y vas a cumplir esos mandamientos, y vas a procurar el propósito de Dios, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y vas a actuar y vas a hacer actos para identificar ese amor y cumplir su mandamiento. No hacer daño al prójimo, amar al prójimo como uno mismo, ser portador de la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite, el evangelio bendito de la buena nueva de Dios, de que Cristo murió por nuestros pecados y que Él nos salva por la fe en Él, ¿verdad? El hecho de tener comunión y entender y empezar a amar al hermano como es, no para cambiarlo, si algo tiene que cambiarlo, cambia Dios,
Que hay hermanos difíciles de amar, es cierto que hay personas difíciles de tolerar, es cierto, pero aprendemos en eso. Se cumplir los mandamientos, echamos un estilo de vida diferente, distinto. Usted este último tiempo, producto de la elección, usted ha podido ver cómo se descalifican unos con otros, cómo se están esperando la oportunidad para prostarse cosas, pero no están destacando lo que ellos pueden hacer. Bueno, es así el mundo. Nosotros no vivimos en esa forma de vida. Cuando nosotros nos decimos cristianos, vivimos en una forma de vida diferente. Y aquel que quiere gozar de las promesas de Dios, todas las promesas tienen una condición. Por ejemplo, para que te vaya bien en la vida, dice, ama a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. O sea, para que te vaya bien y sea de larga vida, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Eso es la condicionante, dice, para que dice así, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, mi papá y mi mamá son unos cretinos, no sé, pues si es así, en tu caso, y dice, pero ¿cómo lo voy a amar? O sea, honralo. Si no es porque ellos se lo merecen, es porque Dios no ordenó. Hace poco estaba conversando con una persona y yo le decía, yo no actúo como estoy actuando por consideración a ti. Yo no lo hago por consideración a ti, yo lo estoy haciendo porque amo a Dios y le creo a Dios. Y puede ser que no tenga motivos para hacerte propicio. Y hay muchas veces que yo no tendría motivo porque hay personas que me han fastidiado, incluso dentro de la familia, como fuera de la familia. Y de repente uno no tendría por qué tener una disposición favorable, o sea, tendría que apartarlo, pero uno igual, porque ama a Dios, dice, no, tengo que procurar el bien. Y se hace el ánimo y empieza a amar, porque el amor es una acción. Cuando tú procuras el bien de una persona, le estás amando. Amar no es un sentimiento. Si tú empiezas a buscar en tus sentimientos amar a una persona desagradable, te va a costar mucho. Porque los sentimientos son, no, si te predispone a hacer el amor, como dice la Biblia en el Corintio, a procurar el bien de la persona. Entonces, Dios es un Dios de pactos que los cumple. Y si usted hizo un pacto con Dios, cúmplalo. Hoy en Cristo encontramos todo esto. Los ríos de agua viva, ¿verdad? Que alimentan nuestro ser. Dice, Jesús en Juan 6, 35 dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y esto es mucho más que agua y mucho más que pan. Está hablando de un alma saciada de la sed y del hambre. Dice, yo soy el pan de vida y de vida, que da vida. Entonces, en Jesús tenemos esto. Ahora, Jesús hizo las dos cosas, porque tomó pan y lo multiplicó y lo repartió a todo un grupo de gente sedienta. Pero no solamente daba ese pan, sino que saciaba el alma de las personas. Las personas encontraban en Cristo Jesús un alma saciada. La pregunta es, ¿cómo está nuestra alma? ¿Está sedienta? ¿Está hambrienta? Hemos convertido a Jesucristo en el pan de vida cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y cuando usted la lee, de repente leemos las palabras del Señor Jesús, sobre todo este último tiempo que hemos estado estudiando Mateo, encontramos cada cosa en esas palabras que llenan nuestra alma, las promesas de Dios. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondiendo Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esas aguas se convertirá en un manantial de que dará vida eterna. Mire, como que yo le podría llegar a este es el encuentro que tiene Jesucristo con la mujer samaritana. ¿Recuerda usted eso? Entonces en ese encuentro la mujer le dice, bueno, dame esa agua para que no venga, pero dice el que bebe esta agua va a volver a tener sed porque es una oficio, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, no tendrá que andar buscando cosas que apaguen, muchas cosas, muchas tonteras, muchos vicios, muchas decepciones que tienen las personas, es porque tienen una sed en el alma. Mucha gente hace tonteras para saciar esa sed. Y muchas veces las personas han bebido el agua que no corresponde. Porque hay gente que de repente han bebido de una persona, por decir. Y cuando esa persona no está o desaparece o se muere,
esas personas se derrumban, como que su vida no tiene sentido, como que su alma queda vacía. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él nunca nos abandona, está siempre presente, Él sacia. Busque en el Señor saciar su alma si está un tanto sedienta o hambrienta. Dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ríos. Tenga esa confianza. Y el último, en Filipenses, en 4 dice, en la versión interna, dice, así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesite, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Entonces, en medio del desierto que podemos estar viviendo, en Cristo nosotros vamos a encontrar el agua que necesitamos para mantenernos firmes, que saciará nuestra sed, porque muchas veces el desierto no es físico, como este que estamos viendo. El desierto físico es una figura, sombra y tipo de lo que iba a ser nuestros desiertos personales y espirituales y del alma, ¿verdad? Íbamos a tener sed, íbamos a tener hambre, íbamos a necesitar estar arropaditos, abrigaditos, cuidaditos. Iban a aparecer nuestros enemigos que nos iban a tratar de destruir, pero ahí en el desierto nosotros íbamos a aprender. Y dice así que Dios proveerá todo lo que necesitan conforme a la riqueza, a la gloriosa riqueza que tiene Cristo Jesús, o a las riquezas en gloria, como dice el texto en Cristo Jesús. O sea, Dios tiene riqueza, hermano. Entonces, eh, eso es lo que nosotros podemos sacar de esto. En medio de este desierto y comparando con lo que hace Jesús, Dios se satisface más allá del hambre y sed física. Porque el ser humano puede aguantar el hambre y sed física, hermano. Y Dios va a proveer eso. Pero el hambre del alma, cuando el alma se siente vacía, cansada, agobiada, cuando se siente hambrienta, porque no hay nada que algunas veces la persona puede tener mucha diversión, puede tener muchas cosas. Dice, nunca se cansa el alma de ver, los ojos de ver y el alma de investigar, ¿verdad? O de escuchar. Dice, pero no se sacia. Cuando tú llegas a Cristo es el único que sacia tu alma. En Cristo tú encuentras estabilidad. Y es lo que ustedes hay, y le digo esto porque hay algunos que tienen que volver a Cristo. Están escuchando muchas tonteras, poca palabra, poco del Señor. Tienen que sentarse con el Señor, como lo hizo María, a escucharle para saciar su alma. Si tú estás en este instante con hambre, con tu alma cansada, agobiada en un desierto, con sed, vuelve al Señor. Siéntate con Él, toma tu Biblia, toma la palabra, ora al Señor, lee la Biblia en lo que respecta a las palabras de Jesucristo, porque dice que el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y yo lo animo, hermano, porque algunas veces como que nos tendemos a desviar del camino, como que nos tendemos a salir del camino, como que nos confiamos mucho y entramos en un desierto. Y para poder salir del desierto airoso, hay que volver a poner la confianza en Dios, para que Él alumbre nuestro camino, nos haga la sombra en medio del ardor del momento que estamos pasando, nos ponga la nubecita, nos dé el agua que necesitamos para seguir adelante, nos dé el maná que viene del cielo, el pan que requeremos, y así salir airoso del desierto. Entonces,